Hola, soy el doctor Jaime Poniachi, jefe de gastroenterología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y le voy a hacer una clase de esteatosis hepática metabólica. Lo importante es saber de que todas las enfermedades hepáticas crónicas, como el alcohol, hepatitis virales, hepatitis por fármaco, esteatosis hepática metabólica, enfermedades colestásicas, pueden progresar en el tiempo en forma silenciosa y progresiva hasta llegar a una cirrosis hepática y con esto tener todas las complicaciones de la cirrosis hepática o eventualmente tener un hepatocarcinoma. Hace un tiempo me tocó ver una paciente que había tenido una hemorragia digestiva y lo que tenía, como se ve en esta foto, una hemorragia por sangramiento por varices gástricas que se controló con cianocrilato. Cuando vi la paciente en el policlínico, la paciente tenía diabetes, era obesa y tenía una cirrosis, antiguamente llamada NASH o MASH, es decir, había sangrado por varices, por tener una diabetes y por tener obesidad. Esta es la manera con la cual presentamos casos en la reunión de hepatocarcinoma. Y aquí hay un paciente de 64 años, diabético, hipertenso, obeso, que como un hallazgo apareció un hepatocarcinoma de 7 centímetros. ¿Por qué tiene este hepatocarcinoma el paciente? Porque tiene una esteatosis hepática metabólica secundaria a la diabetes y al sobrepeso. Este es un resumen de un paciente que presentamos en nuestra visita de los días jueves y vemos que este es un paciente que tiene cirrosis por esteatosis hepática metabólica, que su complicación era una ascitis refractaria y hemorragia por varices esofágicas. ¿Y por qué tenía eso? Porque la paciente era diabética. La diabetes le produjo una esteatosis hepática metabólica y esta progresó en el tiempo a una cirrosis y le aparecieron todas las complicaciones de la cirrosis. Entonces, esta enfermedad, que es la esteatosis hepática, se produce fundamentalmente por varios factores que participan en su etiopatogenia, como es el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, es decir, el síndrome metabólico, y por otro lado el alcohol. Y estos factores actúan en forma significativa en el hígado, produciendo esteatosis, esteatopatitis, fibrosis y cirrosis. Y aquí se ve el hallazgo histológico, ¿no es cierto?, de la esteatosis pura, de la inflamación, pero se habla de esteatopatitis cuando además de la inflamación hay daño hepatocelular, que está dada por balonamiento, Yaline Mallory o fibrosis. Esa es una etapa más avanzada de esta entidad. ¿Por qué se produce esto? Hay en este momento una gran cantidad de estudios, proyectos, publicaciones, donde se investiga la etiopatogenia de esta condición. El factor desencadenante más importante es el síndrome metabólico, con el aumento de la movilización de los ácidos grasos periféricos hacia el hígado, y eso además desencadena varias otras alteraciones, aumenta el estrés oxidativo, además está absolutamente demostrado que hay traslocación bacteriana desde el intestino hacia el hígado y eso activa varias citoquinas, células de Kupffer, neutrófilo, y todo eso de alguna manera produce esteatosis, esteatopatitis, fibrosis y cirrosis.
Lo interesante es que esta enfermedad, esta condición, puede ir progresando, ¿no es cierto?, desde un hígado sano a un hígado con esteatosis en los pacientes que tienen factores de riesgo, entre un 30-35%, después progresa a esteatopatitis con daño hepatocelular, después progresa, por ejemplo, un 35% a fibrosis inicial y de ahí un 15% a cirrosis. Pero es muy importante porque también se ha visto que hay una regresión en las etapas de fibrosis inicial. Puede pasar a esteatopatitis sin fibrosis y de aquí puede regresar a esteatosis hepática y de aquí puede en un 21% incluso regresar a un hígado sano. Y lo otro que es muy importante que se ha visto en esta entidad, que en cualquiera de las etapas estos pacientes pueden complicarse con la aparición de un hepatocarcinoma. La incidencia anual aumenta, ¿no es cierto?, a medida que aumenta la fibrosis y sobre todo si ya hay cirrosis. Pero podría tener sin que el paciente tuviera cirrosis. Ahora, ¿por qué es importante esta condición? Porque es una condición tremendamente prevalente en la población general. Sobre el 25%, hasta el 60% de la población puede tener la esteatosis hepática metabólica. En los pacientes obesos se describen que entre el 80 al 90% la tienen, y en los diabéticos tipo 2 sobre el 65-70% tienen esta condición. Es decir, es extremadamente prevalente. Hace poco hicimos un estudio donde vimos la prevalencia en un grupo de pacientes que se venía a hacer como chequeo, una ecografía abdominal, y encontramos en nuestro hospital que la prevalencia de la esteatosis hepática es sobre el 50%, es decir, era 58%. Tremendamente prevalente. Y por otro lado, hace un par de años atrás investigamos cuán era la prevalencia de la fibrosis hepática en un grupo paciente diabético tipo 2, que no sabían de que podían tener esta entidad a través de la elastografía de transición. Y encontramos, como lo refiere la literatura, entre un 17% de pacientes que tenían fibrosis significativa. La literatura habla de un 19, 20, hasta 25% de fibrosis significativa en pacientes diabéticos tipo 2. Y el 25% nomás tenía un hígado normal sin esteatosis en este grupo de pacientes, y el 75% tenía esteatosis leve, moderada o severa. Y en este otro estudio, donde se hace biopsia hepática a pacientes diabéticos que son absolutamente asintomáticos, con pruebas hepáticas normales o mínimamente elevadas, y de estos 330 pacientes se encontró que el 58% tenía en la biopsia esteatopatitis, y de estos el 38% tenía una fibrosis grado 3 o 4, es decir, un paciente con una enfermedad hepática avanzada. Ahora, ¿por qué es importante esta entidad? Porque si investigamos cuáles son las causas de daño hepático crónico prácticamente en cualquier país, en la actualidad la causa más frecuente es la esteatosis hepática, después viene la esteatopatitis y después vienen las otras enfermedades como hepatitis C, enfermedad hepática por alcohol, hemocromatosis, a pesar de que en estudios recientes la enfermedad hepática por alcohol está muy cerca de la esteatosis hepática metabólica. Nosotros revisamos cuáles eran las causas de los últimos pacientes que se inscribían a trasplante hepático, y la principal causa era la esteatosis hepática metabólica, después venía el alcohol y después vienen las otras causas.
Ahora, si le ponemos número a esta condición de la esteatosis hepática metabólica en Chile, si pensamos que la población en Chile es alrededor de 20 millones de habitantes y la prevalencia de la esteatosis hepática es entre un 19 y un 45%, es decir, en promedio vamos a tener sobre 7 millones de pacientes con esteatosis. Y si de esto la esteatohepatitis representa un 5%, es decir, vamos a tener a 1 millón de pacientes con esteatohepatitis, y de esto alrededor de 1 o 2% tienen cirrosis, vemos que en Chile tenemos sobre 250.000 pacientes con cirrosis hepática por esta entidad. Todas las otras causas, como la hepatitis C, hepatitis B, hepatitis autoinmune, no son más de 70.000, 50.000 pacientes a lo más. Pero es importante recordarse de que la causa de mortalidad de este grupo de pacientes, la número 1 es por causa cardiovascular, la número 2 es por cánceres no hepáticos y la tercera causa son pacientes que tienen una mortalidad asociada a una enfermedad hepática crónica descompensada. Ahora, lo que más se relaciona con la mortalidad de esta entidad es el grado de fibrosis. Y si vemos el paciente tiene fibrosis 0, 1 o 3 o 4, la mortalidad aumenta hasta 25 veces más en los pacientes que tienen fibrosis grado 4. Entonces, cuando vemos a un paciente que tiene una enfermedad hepática crónica, en realidad de cualquier etiología, lo más importante, ¿no es cierto?, es hacer el diagnóstico antes de que aparezcan las complicaciones tardías de la cirrosis. Mientras antes hacemos el diagnóstico, ¿no es cierto?, la reversibilidad va a ser mayor, como se ve en esta diapositiva. Y para hacer el diagnóstico precoz, lo más importante es evaluar el grado de fibrosis. ¿Y cómo evaluamos el grado de fibrosis? Desde el punto de vista clínico, los factores más importantes es la edad. Pacientes sobre 45-50 años tienen más riesgo de tener fibrosis, o los pacientes que tienen diabetes o síndrome metabólico. Desde el punto de vista de estudios serológicos, hay varios scores. El más usado es el FIB4, que relaciona la edad, las transaminasas y las plaquetas, y con un número, ¿no es cierto?, nos puede dar la probabilidad de tener fibrosis avanzada o no. Y desde el punto de vista de examen de laboratorio, en este momento el examen que es el más importante por su facilidad en usar es la elastografía a través del FibroScan. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene esta entidad, ¿no es cierto?, lo más importante es estratificar el grado de fibrosis, y eso lo podemos hacer con el FIB4. Si este FIB4 nos da un valor de menos de 1.3, podemos descartar, ¿no es cierto?, la presencia de fibrosis avanzada. Si es más de 1,3 o más de 1,6 en pacientes más de 60 años, ¿no es cierto?, puede significar que el paciente sí tiene una fibrosis avanzada, y para eso necesitamos hacer más exámenes. Podemos hacer una elastografía por resonancia, pero, ¿no es cierto?, el examen más costo efectivo en este momento es hacer una elastografía por FibroScan, y si el paciente tiene más de 8 kilopascales, significa que tiene alta probabilidad de tener una fibrosis avanzada y debe ser estudiada y seguida probablemente por hepatología. Han aparecido otras fórmulas o score que a la elastografía le agregan exámenes de laboratorio y algunos factores clínicos, como es el género y si tiene o no diabetes, pero en realidad con la elastografía sola eso ayuda bastante. Si el paciente además ingiere alcohol
pero en la mujer en una cantidad de 20 gramos o 30 en el hombre hasta 50 y 60, ¿no es cierto? Aquí podríamos tener una combinación de estas dos entidades, que es lo que se llama el metal D. Es decir, es una enfermedad esteatóxica, metabólica y por alcohol. Por otro lado, si el paciente ingiere, la mujer, más de 50 gramos de alcohol al día, o el hombre más de 60 gramos de alcohol, podemos hacer el diagnóstico de una esteatosis hepática asociada al alcohol. Ahora, existen otras causas específicas de esteatosis hepática. Por ejemplo, y ahí hablamos de una enfermedad hepática por esteatosis de etiología específica. Por ejemplo, enfermedad celíaca, enfermedad de Wilson, algunos casos de hepatitis C. Y por otro lado, si no tenemos ninguna de estas causas que podemos responsabilizar como causa de esteatosis hepática, hablamos de una esteatosis hepática criptogénica. En este diagrama se ve prácticamente lo mismo que yo le acabo de decir. Uno va descartando según la cantidad de los factores riesgo metabólico, de la cantidad de alcohol y de las otras causas. Entonces, esta entidad, así como antes la enfermedad hepática por alcohol, la enfermedad hepática no alcohólica se separaba en esteatosis simple, ahora se llama esteatosis simple metabólica o esteatopatitis metabólica, que es el MASH. Y MASH, que es la esteatopatitis metabólica, es cuando el paciente, además de la inflamación, además de la esteatosis, tiene daño hepatocelular, como se ve aquí, o balonamiento, o si tiene fibrosis. Si ya tiene fibrosis, uno puede decir que el paciente tiene MASH. Ahora, en este diagrama se ve que los pacientes que tienen esteatosis hepática metabólica versus los pacientes que tienen esta combinación con alcohol versus los pacientes que tienen una enfermedad hepática alcohólica, se ve que la descompensación es mayor a medida de que la ingesta por alcohol es mayor. Por eso que en la actualidad, lamentablemente, cuando se preguntamos cuál es la cantidad de alcohol segura que puede tomar mi paciente, la respuesta es 0. Porque cualquier cantidad de alcohol que ingiere el paciente aumenta el riesgo relativo de tener complicaciones tanto hepáticas como extrahepáticas. Ahora, ¿cuáles son las opciones de tratamiento de esta entidad? Lo importante saber es que, como le comenté en un momento, mientras más precoz se hace el diagnóstico, la posibilidad de revertir es mayor, que los cambios de estilo de vida deben hacerse siempre, porque pueden hacer regresar esta entidad. ¿No es cierto? Mientras más precoz, en teoría, uno hace el diagnóstico, probablemente las drogas que tienen que ver con el síndrome metabólico van a tener un rol más importante. Cuando el diagnóstico es más tardío, donde hay fibrosis, inflamación, y que ya se escapa de la causa originaria, que es el síndrome metabólico, probablemente algunos fármacos que actúan a nivel de la inflamación y de la fibrosis van a ser más importantes. En líneas generales, ¿no es cierto?, las recomendaciones del cambio de estilo de vida, de la disminución de peso es fundamental, porque se ha visto que una disminución de peso del 5% mejora la esteatosis y entre el 5 al 10% mejora el MASH y la fibrosis. Y dentro de la cambio de estilo de vida, lo más importante es una dieta hipocalórica, generalmente menor a 1500 calorías, y la dieta mediterránea. Y dentro de la actividad física se ha visto que ejercicio moderado sobre 150 minutos a la semana o
75 minutos de ejercicio a la semana vigorosas, se ha visto que mejoran, ¿no es cierto?, el síndrome metabólico. Desde el punto de vista de cambio de peso, disminución de peso, se ha visto que la disminución del 5% mejora la esteatosis, entre el 7% mejora la esteatopatitis y el 10% mejora en forma importante, hasta el 85% de los pacientes que tienen fibrosis. Y eso mismo se ha visto en la cirugía bariátrica. Se ha visto que los pacientes después de cirugía bariátrica, por ejemplo a los 5 años, la regresión de la fibrosis es significativa. Se ha visto que mejoran la esteatopatitis y mejoran incluso recientemente la fibrosis. Por otro lado, hace poco salió esta publicación que demostró que este tratamiento con resmetirón mejoraba la fibrosis. Y aquí es muy interesante porque este fármaco, que es un agonista del receptor de hormona tiroidea, que activa el receptor beta de la hormona tiroidea, lo que hace es favorece la beta oxidación de los ácidos grasos y con eso se ha demostrado que mejora la esteatopatitis. Y aquí se ve que mejoró la esteatopatitis e incluso mejoró la fibrosis en un 25% de los casos. Y los agonistas del receptor GLP-1, ¿cierto?, están revolucionando, como les dije, la medicina, y aquí se han demostrado que estos pacientes mejoran la obesidad, incluso disminuyen la ingesta alcohólica, y con esos se ha visto que incluso en las últimas publicaciones han demostrado que mejora la fibrosis. Y aquí varios estudios con liraglutide, semaglutide, donde se vio que los pacientes disminuían de peso, mejoraba la esteatosis, mejoraba en un porcentaje importante, hasta un 42%, la esteatopatitis. Y aquí en este metaanálisis se vio que hay una tendencia a la mejoría de la resolución del esteatopatitis, que es del MAC, y con mejoría de la fibrosis. Y aquí en esta diapositiva solamente yo les quería mostrar la gran cantidad de estudios con nuevos fármacos que hay en este momento en todo el mundo. Así que nosotros esperamos que pronto tengamos un tratamiento mucho mejor para esta condición extremadamente prevalente. Muchas gracias.